Hola, hoy vamos a comenzar a desarrollar el bloque de salud del programa de Nuestra Materia. Hoy vamos a comenzar con el primer abordaje en materia de salud. Vamos a desarrollar el concepto de salud, las características de este tipo de prestación. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional creado luego de la construcción de lo que fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los organismos multinacionales y multilaterales que se fueron creando como Naciones Unidas, FAO, la OIT y la Organización Mundial de la Salud. Este ente regulador de algunas características que se imponen a lo largo y a lo ancho en todo el mundo de lo que es un perfil de salud, ha definido a la salud como no solamente la ausencia de salud, sino como el pleno estado de bienestar biofísico y social de las personas. Este es un concepto que la doctrina lo denomina un concepto estático porque realmente aborda el contenido de la salud no solamente desde el punto de vista, como lo he señalado, en lo físico, en lo psicológico, en lo que es la salud mental, sino también aborda un concepto de social, de salud social, que permite atender determinado tipo de coberturas con aspectos vinculados a la salud, a la salud y a lo social, como vivienda, alimentación, estilos de vida y demás. Con el transcurso del desarrollo académico y científico de lo que es la salud y lo que es la salud pública, se han incorporado un concepto que la doctrina denomina un concepto dinámico de la salud. Ya vimos el estático, ahora vamos a ver el dinámico. ¿Por qué se habla de un concepto dinámico de la salud? Porque se incorpora en el desarrollo académico aquello que se conoce como determinantes de la salud. Lo determinante de la salud es lo externo a la salud, pero que tiene un impacto inmediato en ella. Y la doctrina en general contesta en señalar varios temas como determinantes de la salud. Uno de ellos es, por ejemplo, los estilos de vida. Los estilos de vida tienen que ver con la modalidad en que uno ejerce su vida cotidiana, cómo uno desarrolla ese concepto de atender y prevenir buenas conductas en materia de salud, buenas prácticas en materia de salud. Luego nosotros tenemos también determinantes medioambientales. Por ejemplo, un determinante medioambiental de la salud, y a los que conocen el litoral argentino, lo que conocen lo que se conoce como el Chaco argentino, el Chaco santafesino, el Chaco propiamente dicho de la provincia del Chaco, el Chaco que existe en territorios también de Santiago del Estero, nosotros vamos a ver cómo en materia de vivienda es un determinante de la salud, por ejemplo, para determinado tipo de enfermedades. El mal de Chagas tiene un solo vector que es la vinchuca. Y la vinchuca tiene su hábitat, su alojamiento natural en las pajas de los ranchos de adobe que aún existen como estructura inicial precaria de un modelo de vivienda en nuestro país, en esta zona del norte denominada Chaco argentino. Si uno analiza la cantidad de enfermedades que se devienen a partir de esta cuestión medioambiental, va a comprender la importancia que tiene este determinante de la salud. En materia de agua, por ejemplo, también podemos abordar que la ausencia de agua potable, que hoy en día el agua potable es un derecho humano y un bien de acceso común a todas las personas, fíjense que la ausencia de agua potable es una de las características que provocan una de las enfermedades más recurrentes en la niñez, que es la diarrea, causante de una importantísima causal de muerte infantil. Los epidemiólogos saben que estas dos enfermedades, como la muerte posmaternidad y la muerte infantil, son indicadores del modelo y del estilo de salud. Los sistemas de atención sanitaria son claramente determinantes y condicionantes del modelo de la salud. Todos sabemos que
no resulta igualitaria la distribución en materia de tecnología médica a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y que hay territorios que están mucho más beneficiados por el propio trabajo de sus propios miembros. No estoy hablando de una discriminación en materia de salud, sino que la propia pobreza existente en algunos núcleos poblacionales argentinos genera una ausencia de calidad en la tecnología médica y en los sistemas de atención de salud, fundamentalmente en la atención primaria y en la atención secundaria, y ni hablar en el tercer estadio o división de salud, que es lo que es la tecnología quirúrgica de alta generación, que hay lugares que prácticamente en la República Argentina no tienen ningún tipo de acceso. Ahora vamos a ver desde qué puntos de vista ustedes pueden advertir que nosotros desde el derecho analizamos a la salud. El primer punto de vista tiene que ver con los aspectos vinculados al derecho administrativo, al derecho laboral y por supuesto al derecho de la seguridad social, que es lo que nosotros estamos desarrollando. En materia de derecho administrativo, voy a hacer una rápida recorrida. Ustedes seguramente recuerdan el concepto de policía sanitario, el concepto del poder de policía que tiene el Estado implícitamente, por aquellas facultades que el Estado tiene de poder controlar en sentido amplio el concepto de salud pública. Y para ello tiene organismos dentro del propio Estado que ejercen el poder de control de policía sanitaria. La bromatología lo que realiza es un control de la calidad y del poder de policía de la salud implícita, por ejemplo, en la distribución, en el manipuleo de medicamentos. La segunda instancia donde nosotros hemos analizado el concepto de salud, dentro del nicho de la seguridad social, en el nicho de nuestra área de estudio, es en el derecho laboral. En el derecho laboral nosotros estamos acostumbrados a haber analizado lo que son las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo y aún las enfermedades inculpables que se dan en el campo de la regulación de empleo. En el derecho laboral lo que regula básicamente es el tema de salud preexistiendo un contrato laboral. Nosotros analizamos desde la seguridad social mucho más que esto, otros aspectos. El tercer análisis que yo quiero hacer vinculado al aspecto normativo es el plexo constitucional de la salud como un derecho humano sustancial. Hay infinidades de tratados internacionales que Argentina, a partir del año 1994, al haberlos incorporado como ley vigente en el país, hemos incorporado toda esta base de juridicidad normativa en el plexo, tanto en lo que es lo convencional como en materia de tratados internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Latinoamericanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y en materia de derechos personales, culturales y sociales, denominados PICTOS, donde hay expresamente un capítulo, el capítulo número 12, donde se aborda el concepto de derechos de la salud. Este es el marco normativo internacional. Ahora, voy a dar dos conceptos vinculados a lo que es seguro de enfermedad y lo que es el seguro de salud para profundizar en la contingencia del tratamiento de la salud. El concepto de seguro de enfermedad está vinculado a una etapa individualista y que ocurre en forma posterior a la aparición del quiebre del equilibrio que significa la salud. Por ejemplo, ubiquémonos en un accidente de motos en la calle. En un accidente de motos en la calle claramente vemos las dos etapas del seguro de enfermedad. El primero es la curación, la atención al afectado por este accidente que tiene, supongamos, un problema traumatológico, una quebradura. El primer tema es la atención, la reparación. Y el segundo tema es la rehabilitación. Ese es el seguro de enfermedad, es un seguro individual, es un seguro que aparece luego que el hecho ocurre. Hasta que no ocurre el accidente, nosotros no vamos a ver ni la reparación ni la rehabilitación. El seguro de salud tiene otro concepto, es un concepto más amplio, preventivo, y es motivo de que las sociedades más amplias, más desarrolladas, más progresistas, traten de brindar a toda la comunidad. Y tiene 4 fases. La primera fase es la fase de la promoción de la salud. La promoción de la salud tiene una base muy didáctica porque es transmitir conocimiento. Es la promoción de los buenos hábitos de la salud.
es el buen alimentarse, es el cuidado, por ejemplo, que tenemos con los niños para el cruzar la calle. La seguridad vial tiene que ver con un modelo de promoción de buenos hábitos. Luego tenemos la segunda parte, que es la etapa de la prevención. La etapa de la prevención ocurre con aquellas acciones que el propio Estado lleva a cabo para prevenir precisamente la aparición de ese desajuste en el equilibrio que uno supone que tiene cuando tiene buena salud. Y también están los otros dos, porque a pesar de promover, a pesar de prevenir, ocurre una pérdida del equilibrio, ocurre el accidente, a pesar de todo ocurre el accidente, y hay que repararlo y hay que rehabilitarlo. Esos cuatro ejes definen lo que es un modelo de seguridad nacional, un seguro de salud, y el otro es un seguro de enfermedad. Esto es la evolución en términos académicos, en términos legislativos, en términos de política pública, de cómo ha evolucionado el modelo de salud. Dicho esto, vamos a avanzar sobre la característica que uno de los autores más importantes de la seguridad social, de la bibliografía española, lleva a cabo, que es Manuel Alonso Lea. Alonso Lea establece tres características que tienen que ver con la prestación de cobertura de la salud. Primero, la característica del costo de la protección que tiene este tema. ¿Por qué? Porque el costo de la protección que tiene está abordada por tres cuestiones que la vamos a recorrer rápidamente. Primero, es el riesgo más frecuente porque la cobertura de salud es para los activos y para los pasivos, para los dos. Ese es un tema. El segundo tema, ¿por qué es costoso? Es costoso por aquello que expresó en forma muy clara Luc de Montagnier, que fue uno de los primeros investigadores sobre el SIDA. La medicina barata a la larga es más cara. Él lo planteaba cuando los países no querían trabajar el cóctel de droga para atender al HIV en la década de los 80. Él planteó de que la inversión en costo iba a significar para el futuro un avance y un ahorro. Y hoy en día esta medicación para esta patología tiene un costo infinitamente menor al que tuvo hace 30 o 40 años atrás. Y la otra característica tiene que ver en que, además de los activos y de los pasivos, la cobertura de la salud tiene que ver con el grupo familiar de la persona que está incluida en este modelo de salud, o sea, activos, pasivos y grupo familiar. La segunda cuestión, que es muy, muy importante, es que las prestaciones que se brindan en materia de salud no son prestaciones dinerarias todas, yo diría que las que menos son prestaciones dinerarias. Y por lo tanto, al ser una prestación dineraria, y eso en materia de medicina es una obligación de medio, no de resultado, como dicen los abogados, es una obligación de medio, pero a pesar de eso tiene la necesidad de tener una garantía en el desarrollo de esta prestación. La complejidad está dada también porque las prestaciones, al no ser en especie, al no ser en dinero, demandan un altísimo grado de perfeccionamiento en materia de salud. La tercera característica vinculada a la prestación es lo que el autor español denomina el problema médico. Hay tres temas que me gustaría señalar para ustedes. Ustedes saben que una de las características centrales de un modelo de atención de salud es la libre elección de su profesional, de su lugar de internación, de su lugar de laboratorio. La libre prestación lleva implícito un modelo de pago por acto médico. El segundo tema está vinculado al coseguro y el tercer tema está vinculado a los medicamentos. El pago por acto médico, para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo se abona el acto médico profesional, brevemente tengo que explicar que hay dos modelos, el modelo de libre elección y el modelo de capitación. El modelo de libre elección es el que comúnmente está en la mayoría de los modelos de obras sociales, en las obras sociales provinciales, y el modelo de capitación es el modelo que está generalmente instalado en lo que es la obra social nacional más para pasivos, que es el denominado PAMI, que en realidad es el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, que tiene un programa que se llama PAMI que se apropió el nombre del instituto. En realidad el instituto tiene un nombre más largo. En uno y otro hay una diferencia de pago de cada acto médico. Voy a explicarlo rápidamente. Usted, cada vez que va a un profesional de la medicina
para cualquier trámite, para cualquier consulta, para cualquier acto médico, como por ejemplo puede ser una intervención quirúrgica, una atención en consultorio, un pedido de laboratorio, todo eso son actos médicos y tiene una tipificación en el nomenclador nacional a través de galenos. El galeno es una característica de referencia que establece el valor de cada acto médico. Entonces usted cada vez que va a su profesional paga un acto médico por cada acto que se realice. El riesgo que tiene este modelo, que es el modelo, por supuesto, que es un derecho, es el modelo más importante y que se aconseja que se lleve en todo el mundo, tiene el riesgo de que se puede permitirse algún tipo de abuso, por ejemplo, en la sobreatención al paciente, en el pedido de atención cuando a veces no es necesario, porque claramente el profesional se ve beneficiado por cada acto médico. El otro es un sistema de capitación donde el modelo de obras sociales establece que contrata distintos profesionales, distintos efectores, distintos lugares de laboratorios clínicos, y ellos tienen la obligación de atender una cápita de pacientes, de análisis, de internaciones mensualizadas. Lo tengan o no lo tengan, van a cobrar exactamente lo mismo. Por lo tanto, ninguno va a querer tener una atención profesional cuando no es necesario. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Ese es el tema, uno de los temas también que hacen a las características de esta prestación. Dos temas más para finalizar este punto tienen que ver con lo que se denomina coseguro. El coseguro que todos ustedes conocen porque lo han llevado a cabo, técnicamente es el pago de cada costo de cada acto médico, determinados en galenos, por ejemplo, una consulta en consultorio, vamos a hacer la hipótesis que vale 10 galenos, y una cirugía de apéndice vale 100 galenos. El pago del acto médico el pago del coseguro es, el porcentaje que la obra social le va a cobrar a usted de ese acto médico que usted requiera. Si ustedes se recuerdan lo que es cuando van a solicitar una batería de análisis, el costo de esa batería de análisis que ustedes abonan, eso es el coseguro. El coseguro es una parte de financiamiento del acto médico por parte del afiliado. Hay distintos modelos, hay obras sociales económicamente muy fuertes que el coseguro es casi inexistente y otras que no, que es mucho más necesitado de solventar por el propio afiliado. Y el último punto es el punto de los medicamentos. En materia de medicamentos hago una rápida presentación. Argentina tuvo una historia absolutamente importante con una ley, que es la ley 111, que establecía ningún invento, ninguna propiedad que estuviese vinculado a promover mejor calidad de vida de las personas a través de medicamentos, iba a ser reconocido un derecho de patente. Esto Argentina lo tuvo hasta la década del 90, cuando la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, estableció que todos los países que fueran parte de ella debían reconocer el derecho a las patentes. La gestión de la época que estaba a cargo de la gestión del doctor Menem suscribió este tema y a partir de la década del 90 Argentina reconoce el derecho a los medicamentos, los denominados royalty de laboratorios, a partir de esa época. Frente a este tema, la Argentina dicta dos leyes que procuran evitar el impacto de que los laboratorios establezcan una suerte de monopolio en el precio y en la administración de los medicamentos. Uno es la ley que establece la obligación de los médicos intervinientes a prescribir lo que se conoce como monodroga y evitar incluir nombres de fantasía en los medicamentos a utilizar. La segunda ley estableció lo que es el modelo internacional, que estableció lo que se conoce como genéricos. El genérico, el nombre técnico es DCI, Denomination Commune International, que es la denominación común internacional que nosotros le denominamos genérico. Esto está regulado por la Organización Mundial de la Salud, este modelo. Voy a hablar ahora de cómo evolucionó rápidamente la salud en la República Argentina. Hubo 5 etapas que las voy a mencionar muy rápido. La primera de ellas tiene que ver con lo que ocurre a partir del siglo XVIII, siglo XIX en la Argentina, donde hay un modelo solamente de hospitales públicos. No se olviden que en el siglo XVIII y al principio del siglo XIX y al principio del XX, Argentina estaba compuesta solamente por 5 provincias y el resto eran territorios nacionales. Por lo tanto, cada una de estas provincias tenía un hospital público que estaba en la ciudad más importante y que tendía a tratar de cubrir
los lugares donde había, por cierto, más población que en el resto del país. Esto va transcurriendo y, por supuesto, Argentina se va amplificando, vienen los procesos, las olas inmigratorias de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y comienza a gestarse lo que es las empresas, las medicinas privadas, no prepagas, sino privadas. Y coexisten, este modelo coexiste, y fíjense que ¿quiénes tenían derecho a este tema? Si uno hace un análisis sociológico de quiénes eran los que concurrían al servicio de salud, teníamos que en general la población menos económicamente pudiente iban al efector público, y las que eran económicamente más pudientes tenían medicina privada. Frente a esto, y con la aparición de las grandes corrientes de trabajadores dependientes, comienza la segunda etapa, que es la etapa que deviene de una ley que se llamó la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo o Ley de Paritarias, es la ley 14.250, que permitía a los sindicatos poder ofrecer a sus trabajadores servicios gremiales. Esto, que fue muy importante, tuvo alguna serie de observaciones que tienen que ver con dos temas que son ajenos inclusive a la voluntad de todo el sistema. Primero, que no todos los gremios eran iguales, no todos los gremios tenían la misma capacidad económica, y que en el país no todos los gremios estaban ubicados en todo el territorio nacional. Por lo tanto, un trabajador de un gremio chico, de una provincia alejada, un territorio alejado del núcleo central del país, claramente no tenía una igualdad de prestaciones de salud, lo cual atenta con el principio de universalidad e igualdad de las prestaciones, que es el ícono, el clarificante de lo que significa un buen modelo de salud. La tercera etapa es la etapa de la aparición de las primeras obras sociales. Las obras sociales son un instituto que ya lo vamos a explicar, que son personas jurídicas de derecho público, que tienen aparición en Argentina luego del golpe de Estado en 1966, cuando el presidente Onganía sanciona la ley 18.610, que lo que hace es otorgar el marco normativo general a todos los sindicatos para poder llevar adelante el modelo de obra social. Este es un modelo, quiero avisarles, que no es un modelo bastante raro en el mundo, que la administración de la salud esté básicamente asentada en el trabajo gremial de la representación de los trabajadores, cuando en realidad el rol del Estado es un rol ordenador para todos los sectores, no solamente para los sectores de trabajadores, es para todo. Pero este es el concepto, este es el modelo adoptado por Argentina a partir de la década de 60 hasta hoy. Luego viene una tercera etapa, que es la etapa del Seguro Nacional de Salud, sobre el cual vamos a hablar, la ley 23.660 y 23.661, y por último, la última etapa, que es la etapa de la ley 26.682, que es la ley de empresas de medicina prepaga, que tiene un componente absolutamente diferente al que estamos acostumbrados a ver, que es una empresa con fines de lucro que brinda servicios y acciones de salud. Vamos a hacer un análisis del cuadro en el cual se presenta la salud pública en la República Argentina. Hay tres niveles de oferta de salud. Hay un sistema público, un sistema de la seguridad social y un sistema privado. El sistema público es aquel que está compuesto por la totalidad de los efectores, tanto nacionales, provinciales como municipales, que hemos mencionado. El sistema de la seguridad social está identificado con aquel sistema contributivo previsional, que es el sistema de obras sociales, que luego vamos a desarrollar puntualmente. Ese es el sistema que reúne a todos los trabajadores en relación de dependencia, más algunos agregados, pero básicamente el sistema de obras sociales incluye a todos los trabajadores en relación de dependencia. Y el tercer nivel es el nivel del sistema privado, que son aquellas personas que están incluidas voluntariamente en las empresas de medicina prepaga. ¿Cómo se presenta numéricamente y cómo fluye este modelo? Primero, en el primer modelo de salud están todos los que habitan, no hablo de ciudadanos, todos los que habitan la República Argentina. Todos tenemos acceso a este nivel, todos. Las personas que habitan, las que están transitoriamente, las que están definitivamente, los que son ciudadanos argentinos o los que son extranjeros. Argentina no tiene ninguna limitación ni discriminación contra ninguna persona que necesite atención de salud mientras esté en territorio argentino. Esto es un bien humano, un derecho humano universal que Argentina lo cumple. Este es un sistema absolutamente segmentado y vamos a ver que es injusto, y lo voy a explicar. Fíjense que así
Todas las personas tienen derecho al primer sistema. En el segundo sistema, que es el sistema de la seguridad social, el sistema de las obras sociales, ¿quiénes tienen derecho? Solamente aquellos que están incluidos en él. Ocurre lo mismo con el sistema de medicina prepaga. Más o menos, los números son los siguientes. El 100% en el primero, un 40-50% en el segundo y un 15 a un 20% en el tercero. Fíjense que los que integran el 15 o el 40 y el 50 de los dos modelos que yo he mencionado pueden concurrir al primero, pero todos los del primero no pueden concurrir al segundo. Por eso, es un sistema, como se define en la academia, es un sistema fragmentado y absolutamente injusto, no es equitativo, que es un término que en derecho lo usamos mucho, cuando lo equitativo significa no atender en la forma que cada uno requiere. La justicia igualitaria no es equitativa. Este es un caso de justicia igualitaria, pero no equitativa. Vamos a desarrollar en forma sintetizada, para poder aprovechar estos minutos, cómo está presentado en la República Argentina el sistema normativo de las obras sociales. Y paralelamente a esto, en forma posterior, vamos a hablar del Seguro Nacional de Salud, que las incluye. El primer tema que ustedes tienen que ver es comenzar hablando de el artículo de la ley 23660, que es la ley actual de obras sociales. El artículo primero es cuáles son, como todos los artículos primeros de nuestras materias, cuál es el ámbito de aplicación, sujetos comprendidos, a qué obras sociales comprende este tema. Las obras sociales más importantes numéricamente son las obras sociales sindicales, pero hay varios modelos de obra social. El artículo primero establece las primeras que trata son las obras sociales sindicales para aquellas asociaciones profesionales de trabajadores que tienen personería gremial y tienen capacidad para suscribir las paritarias. Esto es un elemento clave para analizar en cualquier debate público respecto de quién es el titular de una obra social. Hay otros modelos de obras sociales como las obras sociales de Instituto de Enseñanza Mixta, las obras sociales de empresa del Estado, las obras sociales del personal de dirección. Esto es muy importante tener en cuenta. Hay obras sociales para el personal de dirección, hay obras sociales constituidas por convenios, pero es importante también tener en claro que todas las obras sociales, a partir de la naturaleza jurídica que vamos a estudiar en el artículo segundo, son todas creadas por ley o por delegación de la ley. El segundo punto, que es muy importante, es el artículo segundo, cuál es la naturaleza jurídica de las obras sociales. Las obras sociales son personas jurídicas de derecho público no estatal. En términos jurídicos, esto significa que las obras sociales son personas jurídicas consagradas por el Código Civil y Comercial, es decir, no son personas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas jurídicas de derecho público, pero no estatal. De derecho público porque devienen de una ley o de una delegación de una ley. Acabo de mencionar que por delegación de ley, el artículo primero, el inciso A, todos los sindicatos con personería gremial tienen la potestad de tener incorporada su obra social. Aquellos sindicatos que no tuviesen este reconocimiento no pueden tener una obra social porque no están creadas por ley ni por delegación de la ley. Es decir, son personas jurídicas de derecho público porque son creadas por ley, pero no son estatales. ¿Esto qué significa que no sean estatales? Significa que no integran el plexo de personas vinculadas al Estado y sujetas a toda la normatividad de control por parte del Estado. Sí existe un modelo de auditoría propio del sistema de obras sociales a través del Ministerio de Salud de la Nación y a través de los organismos creados competentes en esta materia. Desde nuestra perspectiva, los análisis del sistema de auditoría de obras sociales es un sistema que ha tenido muchísimas laxitudes a lo largo del tiempo y por lo tanto creemos que debe ser revisado, vuelto a analizar, puesto a poner en vigencia el modelo de auditoría, sobre todo con el control del destino de los fondos que la ley prevé cuál deben ser. Ya sabemos qué tipo de obras sociales hay, cuál es la naturaleza jurídica, cuál es el objetivo de las obras sociales. El objetivo de las obras sociales es ser un agente natural del Seguro Nacional de Salud. Es decir,
Las obras sociales tienen por destino brindar prestaciones de salud. Supletoriamente pueden brindar otro tipo de prestaciones, como por ejemplo las de ocio, las de turismo, las sociales. La prioridad de las obras sociales es ser un objeto, una representación del Seguro Nacional de Salud y brindar servicios de salud. Entonces, esto es muy importante porque esto tiene que ver con una finalización del modelo. Esta es una de las críticas que tenían los servicios veterinarios médicos. Como no eran una entidad creada al solo efecto de brindar servicios de salud y no tenían un control normativo, provocaron una serie de desavenencias, de desarreglos que fueron el objeto prácticamente para que fuesen cuestionados, cuando en realidad lo que le faltaba era algo que es central en la institucionalidad de cualquier país, que es la regulación normativa de los derechos y los compromisos que tiene cualquier persona, pública o privada. En este caso, mucho más una persona pública que tiene en su haber la responsabilidad de cubrir un bien como es la salud. Otra de las cuestiones que debemos estudiar es el tema del financiamiento. Las obras sociales se financian con el aporte del empleador y la contribución patronal en porcentajes de un 3 y un 6% en este momento, más un 1,5% para aquellos afiliados optativos que quiere incluir el afiliado, digamos, por ejemplo, a una persona conviviente que no sea su núcleo familiar primario. La característica que establece la ley que de la totalidad de los porcentajes de las obras sociales, reunido todo el financiamiento, un 10% de ese financiamiento debe ser destinado a cubrir el Fondo Nacional de Redistribución, cuyo objeto es cubrir los déficits que en cada balance anual pueda tener una obra social entre cantidad de ingresos por afiliados y cantidad de egresos por patología de afiliados. Yo voy a dar un ejemplo rápido y se va a comprender. Si una obra social tiene la característica de que en un año hay una docena de sus afiliados con enfermedades oncológicas, por ejemplo, que son en materia de medicamentos y en materia de tratamientos las más caras, o por lo menos integre el grupo de las patologías más caras, va a tener un egreso que va a causarle un desequilibrio en todo el panorama, en todo el balance anual de este tema. Frente a esto, la obra social no puede dejar de atender la prestación de sus afiliados y si tiene un déficit operativo puede solicitar este fondo de redistribución. El 10% de las obras sociales tiene que destinarlo a esto. Y del 90% restante, que pasa a ser un nuevo 100%, el 80% de esto tiene que estar destinados a brindar servicios en materia de salud. Ese es el objetivo central de las obras sociales, ese es el control que la ley debe necesariamente hacer y replantearse frente a algunos ingresos o crecimientos patrimoniales de obras sociales que es muy difícil que se logre si no es a través de no observar esta distribución de porcentaje. A la afiliación al sistema de obras sociales no es optativo, es obligatorio para la persona del trabajador o trabajadora y su grupo familiar primario, que está compuesto por su cónyuge o conviviente del sexo que fuere y sus hijos menores de edad hasta los 21 años y sin límite de edad si son niños discapacitados. Por supuesto que hay algunas normativas que permiten estirar estos 21 años hasta los 25 si hay estudios universitarios en curso por parte de los hijos de este afiliado. La ley permite, a su vez, que un afiliado obligatorio pueda incluir a alguna persona de trato familiar, de ostensible trato familiar, y pagando un porcentaje adicional por este nuevo incorporado. Reitero, el derecho, la obligación de estar afiliado a una obra social es para cada actividad en relación de dependencia que tenga esa persona. Esto lo quiero aclarar bien, es una obligación. Hay un fallo que nosotros estudiamos mucho que se llama el caso Alberto Espota contra Universidad Nacional de La Plata, donde Espota plantea que no puede haber superposición de aportes, si él superpone aportes porque es profesor de 2 universidades nacionales. La Corte interviene y la Cámara respectiva interviene y aclara que lo que no puede hacer es cobrarse 2 veces a este afiliado si por 2
por doble aportación si fuese el mismo empleador. Lo que hace el profesor Espot es dar clase en dos universidades que tienen empleadores diferentes. Por lo tanto, él está obligado a cotizar en las dos regímenes de relación de dependencia que tiene. Quienes conocimos al doctor Espot estamos seguros que por supuesto que él lo conocía y lo que trató de provocar es un fallo de jurisprudencia para que estudiemos los abogados. Lo conocí mucho y seguro que lo hizo con esa intención. Cada obra social tiene la autonomía para establecer su propio estatuto, su perfil en el marco de las obligaciones que yo acabo de mencionar. Cada una de ellas tiene la obligación la potestad y obligación a su vez de elaborar su propio estatuto. Y a su vez cada una de ellas tiene la posibilidad de autoadministrarse de acuerdo al tipo de sociedad. Quiero volver a mencionar el artículo 16 de la ley que establece concretamente cómo se va a financiar la obra social. Ya hablamos del Fondo Solidario, ahora de la obra social. Vamos a recordarlo. Tiene una contribución del empleador del 5% y un aporte personal del 3% por el grupo familiar y el trabajador y un 1,5% de la remuneración por parte de cada persona que quiere incorporar a su núcleo familiar por fuera del grupo familiar primario. Este es el modelo de financiamiento que es similar al modelo de financiamiento bipartito que tiene la Seguridad Social, el aspecto previsional en la República Argentina. El Seguro Nacional de Salud se sancionó conjuntamente con la Ley 23.660 en la Ley 23.661 en el año 1989 y tuvo como antecedentes la Ley 20.748 en donde en la gestión democrática de 1973 se crea algo que se denominó Seguro Nacional Integrado de Salud, que si bien fue ley creada, nunca tuvo posibilidad de ser implementado. Y fíjense que uno de los opositores más fuertes a este modelo de salud pública que llevó a cabo la gestión del gobierno la gestión del doctor Cámpora, fueron precisamente los propios gremios que este modelo sostenía un cambio de paradigma en el modelo de organización del modelo de salud. Pretendía un modelo de salud mucho más integrado. Los gremios de la época no lo acompañaron y bueno, luego la inestabilidad institucional cortó el gobierno del 73, en el año 76, y este esquema nunca pudo ser llevado a cabo, que fue retomado por la gestión, primero, del doctor Alfonsín a través de la gestión del doctor Neri y luego por la gestión del doctor Menem, que concreta en el año 1989 estas dos leyes. Dos o tres cuestiones del Seguro Nacional de Salud. Primero, es importante tener en cuenta cuál es el rol y la axiología de la ley. Primero, le da un rol al Estado de coordinador, de controlador de los servicios, de los hospitales públicos, de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Coordina todos los servicios de obras sociales del país, los establecimientos públicos y los prestadores privados. El sistema de salud en la República Argentina, la salud, es una de las materias cuya competencia originaria las provincias nunca delegaron a la nación. Es decir, todas las provincias conservan las potestades no delegadas. Una de ellas es, por ejemplo, la educación, otra es la seguridad provincial y otra es la salud. Dicho esto, la salud inclusive no tiene un tratamiento en la Constitución Nacional ni del 53 ni del 94. Fíjense que en el año 53, en el modelo de Alberdi, no se consideraba el análisis de la salud, no existía la palabra salud, que recién se incluyó en 1994, pero se incluyó de una forma tangencial, diciendo que los consumidores de servicios de salud podían tener acceso a determinado tipo de acciones, pero no se trató la salud como un bien constitucional, como por ejemplo lo tiene la Constitución brasilera, la Constitución española, la Constitución norteamericana, en menor medida también algo dicen. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 30 se consideró como un tema implícito, y en el año 1874, es decir, 20 años después de que se crea la República Argentina, hay un fallo que es muy importante, que todos los autores de esta materia lo tocan, que se llama las saladitas contra Provincia de Buenos Aires, que es el control que ejerce la provincia sobre las curtiembres que vierten
sus residuos en el riachuelo y en los ríos de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de 1874. Este es un tema de salud implícito en el artículo 3. Esto lo menciono porque el rol que cumple el Estado de acuerdo al Seguro Nacional de Salud demanda la adhesión de las provincias. Y las provincias vamos a ver por qué se adhieren, por qué las provincias deciden adherirse. Este es el rol fundamental. ¿Qué características yo quiero señalar como los principios básicos del seguro de salud? La solidaridad. ¿Por qué? Porque el objeto es brindar salud sin discriminación a todos los habitantes de la República Argentina, un concepto de solidaridad horizontalizada. El segundo tema es, la segunda característica es integrador, porque integra todas las jurisdicciones. Yo mencioné la jurisdicción nacional, provincial y municipal. Es progresista en el sentido que antes mencionamos, que es un seguro de salud que supera el seguro de enfermedad por las 4 etapas que he mencionado: la promoción, la prevención, la reparación y la rehabilitación, los 4 ejes. Es importante también porque hay el principio de participación que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque hay una comisión de concertación entre prestadores y beneficiarios. La solidaridad económica, el Fondo Solidario de Redistribución que yo hablé para cubrir aquellas obras sociales deficitarias para que puedan seguir prestando atención. Y otro de los principios es el principio de la inmediatez. Los beneficiarios del Seguro Nacional de Salud son, primero, todos los integrantes beneficiarios del ámbito de aplicación de la Ley de Obras Sociales, o sea, la ley que acabamos de ver en la clase anterior, que acabamos de ver hoy mismo, la Ley 23660, tenemos los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados y aquellas personas que son beneficiarios de pensiones no contributivas, los trabajadores autónomos, los residentes sin cobertura, los desempleados. El Seguro Nacional de Salud se aplica también a los desempleados, o sea, no solamente habitantes, sino también desempleados, y también a aquellas personas cuyas las provincias adhieran por un convenio que está previsto en el artículo 48 y 49 de la Ley 23661, que establece lo que son los convenios de adhesión. El objeto principal del Seguro Nacional de Salud es promover prestaciones que tienen la característica de que deben ser igualitarias, integrales, humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, sin ningún tipo de discriminación y con criterio de justicia equitativa. Las 3 cuestiones también, por último, que señalo son, que es importante, la atención primaria de salud, la descentralización operativa y ratificar el principio de libre elección que hablamos cuando analizamos el pago de cada acto médico. Ese es un principio universal que está consagrado como uno de los valores más importantes de los modelos de salud por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias.